El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad, sean todos bienvenidos. Hoy miércoles 17 de julio. Estamos aquí, como siempre, gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, ¿no? Catherine Manzano. Así es. Y bueno, hoy nos acompaña en los controles el querido Ian. ¿Cómo estás, Ian? Sean todos bienvenidos. Aquí se habla libertad y aquí estamos el profesor Víctor Maldonado y Rocío Guijarro para compartir con ustedes estos minutos en la radio que se ve. Ya saben que se pueden contactar con nosotros por rcr.tv, por Periscope RCR750. Y ya sabemos que la comunidad de oyentes se pega ahí, Víctor, para compartir con nosotros e interactuar con Aquí se habla libertad. Víctor, tenemos un programa interesante hoy, Bueno, ¿no? sí, interesante. Yo quisiera que les diéramos la bienvenida ya a Miguel Ángel Martínez Mebucci. Es ya está conectado un el profesor. intelectual que ya está, bueno, de primera línea, ¿no? Así es. Miguel Ángel es doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela y Simón Bolívar respectivamente. Profesor en las Universidades de Simón Bolívar, Metropolitana y Católica Andrés Bello. Y desde el 2017 en la Universidad Austral de Chile. Autor de un libro maravilloso que el régimen siempre se encarga de ponerlo, digamos, de moda, que es el libro Apaciguamiento. Uh-huh. que tuvo que ver con su análisis en perspectiva de los procesos de diálogo, de los primeros procesos de diálogo, y autor ahora de un artículo maravilloso que ha tenido muchísima repercusión, uh-huh. Rocío, que creo que se llama El Dragón Tatuado, consideraciones en torno al mal extremo. Sí, y como él bien lo dice, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Encantada de escucharte. Como él bien lo dice, hace referencia a ese libro, esa trilogía maravillosa de Stieg Larsson que a mí me encantó, sobre el primero, que es La chica del dragón tatuado, ¿no? Lisbeth Salander, esa inteligente hacker que en 3 libros Stieg Larsson, relata pues todas las vicisitudes. Bienvenido, Miguel Ángel. Cuéntanos entonces ese artículo tuyo donde planteas el tema de la maldad, o sea, de la crueldad que es posible que el ser humano desarrolle, ¿no? Hola, buenos días, Rocío, buenos días, Víctor, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, sí, el artículo sobre el dragón tatuado, titulado así, es una exploración personal sobre el tema del mal, ¿no? Basado sobre todo en lecturas de Arendt sobre el tema y que a su vez reflexiona sobre una categoría kantiana que es el mal radical. Yo he preferido, digamos, no usar exactamente la misma expresión por razones que quizás sería demasiado extenso señalar aquí al aire, pero en todo caso, ¿qué es lo que motiva la reflexión? Bueno, esa escena al final de la película,
donde el asesino le dice al periodista que está investigando los crímenes que realiza el asesino, le hace una advertencia o un señalamiento muy, muy interesante. Le dice: cuando tú estabas aquí metido en mi casa y cuando yo te descubro, no me altero, simplemente te invito a pasar. Y tú, sabiendo en ese momento que que estás corriendo un peligro mortal, que yo efectivamente soy un asesino, etcétera, simplemente accedes a mi invitación y pasas. ¿Por qué? Porque el miedo a ofender puede ser más fuerte que el miedo al dolor. Esa es como la expresión fundamental que usa el asesino en esa escena. Y bueno, a partir de ahí, yo intento como conectar eso con una serie de reflexiones que ha hecho Arendt al respecto y desarrollar una argumentación en torno a este tema. Y es eso, o sea, cómo nos comportamos frente a el mal extremo, entendiendo por el mal extremo no la lucha de intereses, no la lucha de adversarios en una guerra que pueden incluso estar cometiendo asesinatos, o sea, crímenes. Entendemos que en una guerra las circunstancias son diferentes a un crimen alevoso, pero en todo caso no se trata de situaciones en donde hay cierta, por así decirlo, equivalencia entre quienes están luchando o confrontándose, porque cuando hay una equivalencia yo puedo entender a mi adversario. Si yo estoy en una guerra y yo soy un combatiente y estoy a su vez luchando contra otro combatiente, yo puedo entender todas las situaciones por las que él está pasando, porque son las mismas que estoy sufriendo yo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando hablamos de sociópatas o de psicópatas? ¿O qué hablamos, o qué podemos decir cuando estamos en circunstancias como las de un régimen totalitario, en donde el mal tiene otras connotaciones diferentes? Es un mal que se comete de forma absolutamente innecesaria. No hay ninguna necesidad, no hay ninguna razón específica para hacer el daño que se realiza. Por lo menos, y en todo caso, no hay nunca una relación entre el daño realizado y lo que se pudiera obtener a través de esa circunstancia. Entonces, lo que yo trato de hacer ver ahí es que muchas veces las personas buenas, las personas normales, las personas que han podido ser educadas en un proceso de socialización convencional, normal, que tienen empatía con el prójimo, tardan mucho tiempo en comprender las circunstancias del mal extremo. Y piensan que se puede lidiar con este tipo de mal de una forma convencional, a través de un discurso en donde podemos entender y dar razones de una forma relativamente equivalente, y donde en el fondo estamos aspirando a lo mismo a pesar de que tengamos intereses contrarios y que por lo tanto nos hagan rivales. Cuando hablamos del mal extremo estamos hablando de otra cosa. Exactamente, sí. Bueno, tú sabes, Miguel Ángel, que hay muchas expresiones de este lidiar con el mal extremo. El primero, por supuesto, que tú con el mal extremo, con los protagonistas del mal extremo, puedes dialogar. El segundo es que tú puedes vivir, digamos, el dentro de las riberas del mal extremo, haciendo disecciones quirúrgicas. Entonces, bueno, este es un país en donde se celebra el emprendimiento, donde de alguna manera se plantean, digamos, los pequeños espacios de libertad, donde la gente, digamos, ay, mira, esta plaza está limpia, qué maravilla, en fin, ¿no? Y todo de alguna manera forma parte de un proceso de radical incomprensión de aquello que significa el mal extremo, del daño que es capaz de hacer y de las posibilidades de salir de él por la vía, qué sé yo, de la evasión o de una especie de intento de acomodo. Así es, o sea, tú señalabas cuáles son las posibilidades de hablar o de dialogar en medio de este contexto del mal extremo. Bueno, por supuesto que puede haber una conversación, o sea, que puede haber personas que intercambian palabras, pero aquí lo importante es entender cuál es la naturaleza del discurso que se desarrolla en una conversación de este tipo. No quiero poner las cosas en un nivel, digamos, demasiado abstracto, pero por ejemplo, Habermas señalaba que el discurso que puede dar origen a consensos debe cumplir con
con varias pretensiones de validez. O sea, no es simplemente intercambiar palabras, es que el sentido de las palabras pueda ser comprensible y hay algún, digamos, sentido compartido entre quienes hablan. Y esto, cuando hablamos del mal extremo, esto está completamente adulterado. Porque las palabras, incluso, y esto ha sido reflejado no solo por la filosofía y la ciencia social, sino también por la literatura. ¿Qué sucede con el lenguaje en entornos totalitarios? Las palabras dejan de significar lo que significan en situaciones normales. Dejan de representar un consenso cultural entre las personas para hablar de las mismas cosas. George Orwell, por ejemplo, en 1984, analizaba esto con maestría y señalando cómo las palabras significaban en esa distopía totalitaria que estaba en 1984 reflejada, cómo las palabras significaban lo contrario de lo que significan en una situación normal. Entonces, y no solo podemos reflejarlo en la literatura o en el análisis que hace Habermas, sino también, por ejemplo, los antiguos griegos señalaban cómo el discurso del esclavo y el discurso del tirano no servían para hacer política. ¿Por qué? Porque era un discurso únicamente enfocado en relaciones de mando y ordeno. O sea, no era un discurso entre iguales enfocado a la posibilidad de establecer consensos de las personas sobre las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se realizan, por ejemplo, diálogos o negociaciones de paz en una situación como la nuestra, que no es la de dos grupos combatientes que están ocasionando bajas entre ambos lados, que tienen prisioneros de ambos lados, sino que se trata de un régimen que ha no solo oprimido, como oprimen todas las autocracias, a sus ciudadanos, sino que ha generado una emergencia humanitaria gravísima, compleja, que a su vez ha desencadenado el mayor éxodo migratorio de la historia del continente. Y por el otro lado tenemos una ciudadanía y unos partidos políticos completamente perseguidos, marginados, tenemos personas torturadas. Cuando vemos esa asimetría, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué tipo de discurso y qué tipo de negociaciones pueden conducir realmente a algún tipo de acuerdo efectivo si la diferencia de poder y la diferencia de condición entre ambos grupos es tan acusada? Entonces, yo creo que sencillamente esto es un tema que conviene reflexionar y que debería formar parte del debate público. Claro, y no forma parte del debate público. Víctor hablaba ahorita de que, bueno, y la gente celebra el emprendimiento. Esta semana es una semana donde en Venezuela se están haciendo muchas actividades en Caracas, precisamente, sobre, bueno, la importancia del emprendimiento. Y bueno, lo de la plaza, con una plaza bonita, pero también es una manera, bueno, de evadir y de sentir que, bueno, que puedes enfrentar el mal a partir de otras cosas, si eso fuera posible, ¿no? Y poner en la arena este tema, el debate que tú mismo planteas, Miguel Ángel, de cómo se puede luchar contra el mal. ¿Cómo se lucha contra el mal? Es como volver a la época de Jesús y el diablo, ¿no? Pero vamos primero al corte de esta hora y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más,
Palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Miguel Ángel Martínez Meucci y comentando este artículo tan importante que escribió sobre el dragón tatuado, y le hacíamos esta pregunta de cómo evadir el enfrentar o cómo enfrentar ese mal que está allí en nuestro país, tratando de minimizarnos y apaciguarnos y sumirnos en la pobreza y en la desidia. Hay otra cosa además que quería complementar en la presentación del escenario venezolano, Miguel, y es el tema del dinero sucio. El dinero sucio va y viene, o sea, no es necesariamente cierto que tenemos por un lado un régimen encarnado en los que están en este momento de facto dirigiendo el país, y del otro lado unos partidos políticos apaleados. En el medio hay un campo minado donde el protagonista y el guión del mal está predeterminado por el dinero sucio, por el enchufismo, por la posibilidad de comprar voces, por la posibilidad de financiar campañas contra los otros. Y bueno, cualquiera que se asoma a las redes sociales o incluso cualquiera que tenga vivencia institucional en este momento sabe lo que significa el tener opinión propia, el tener criterio propio y el resistir la persecución organizada de los que deberían ser tus pares en la lucha contra el régimen, que por cierto, esa fue de las peores vivencias y evidencias que consiguió Hannah Arendt cuando se dedicó a través del caso de Eichmann, se dedicó a estudiar la banalidad del mal, ¿no? Así es, en el caso del libro de Eichmann en Jerusalén, hay que decir que la propia comunidad judía quedó profundamente ofendida y molesta con algunos de los señalamientos que ella hacía, concretamente con respecto a unas organizaciones que eran los Judenrat, o sea, las asambleas de las comunidades judías que solían cumplir una función de intermediación con los gobiernos del centro de Europa. Entonces, ¿qué es lo que ella consiguió? Que a veces, según lo que ella denuncia en Eichmann en Jerusalén, en ese libro, esos consejos muchas veces, trataban de amortiguar la presión del régimen totalitario, pero para hacer eso, favorecían a ciertos familiares, demoraban las respuestas de la población, permitían que se edulcorara la información acerca de lo que estaba pasando. Claro, uno puede entender que posiblemente esos representantes de las comunidades judías trataran de buscar una forma de lidiar políticamente con el sistema totalitario, pero la denuncia de ella va, a fin de cuentas, hacia el señalamiento de por qué entrar en esas medias tintas con algo que es que apunta unos modos tan monstruosos. Y cómo precisamente en el momento en el que uno empieza es como comerse una fruta que tiene una parte podrida, ¿no? Tú empiezas comiéndote un lado y después comes un poquito más, al final te comes hasta el gusano. Entonces llega un momento en que hay que poner como unos límites, es decir, mira, y establecer una línea, es decir, yo no puedo lidiar más con esto, porque el mal precisamente va avanzando de una forma que es insidiosa, que es subrepticia, que no es frontal. Y ahí es donde entra lo que señalabas, Víctor, del tema del dinero. En una circunstancia como la que vive Venezuela hoy en día, con una población tan depauperada, con unos salarios que se han evaporado, con una moneda, una divisa nacional que ya no existe prácticamente. Bueno, llega un momento en donde la carne más barata es la carne de cañón y donde resulta sumamente fácil comprar discursos, conciencias, opiniones.
pero además que en la medida en que eso se va comprando, se va generando un estado de la opinión en donde si no hay debate público, si no estamos acostumbrados a que haya posiciones diferentes, que debatan, que tengan visiones diferentes y que sean sometidas a la publicidad, a la opinión pública, llega un momento en donde la gente empieza a sentirse cómoda con discursos lineales. Y eso es peligroso, eso es fatal, porque sobre la base de esos discursos es que se genera la atmósfera totalitaria y que funciona la dominación totalitaria. Entonces, yo diría que no hay que tener miedo a que haya discursos diferentes. Por supuesto, lo importante es que estos discursos distintos sean lógicos, estén racionalmente argumentados, guarden relación con la realidad concreta, pero es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? No estamos hablando de campañas de descrédito ni nada de este tipo de cosas, sino de que efectivamente hay que salvaguardar espacios, oportunidades y hábitos para el debate racional entre posiciones diferentes. Porque si no, estamos haciéndole un flaco favor a la democracia y estamos favoreciendo el desarrollo de discursos unitarios que nos impiden pensar, que complican enormemente la posibilidad de pensar. Y eso es también una frase muy repetida de Arendt, que lo más difícil es mucho más fácil actuar que pensar en atmósferas totalitarias. Sí, ¿y tú crees que aquí en Venezuela de alguna forma hay un genocidio? Porque Hannah Arendt comienza su libro de la banalidad del mal con el tema de Eichmann y el genocidio judío, y nosotros en CEDICE hemos escrito un paper pues sobre el tema del genocidio que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Pero bueno, la gente ve genocidio más como una matanza del tipo como se hizo con los judíos, pero en la medida en que aquí muera más gente, como tú bien decías al principio, torturada por hambre, por falta de medicina, es lo que pudiéramos llamar también un genocidio, ¿no? Bueno, es que ahí está precisamente el punto, la importancia de las palabras, ¿no? Y cómo construimos la conciencia acerca de cómo usamos y construimos las palabras. Uno pudiera decir, por ejemplo, desde una perspectiva, vamos a decir, absolutamente cientificista, más que científica, cientificista, decir, bueno, como no ha sucedido, como no se ha consumado todo lo necesario para poder hablar de un genocidio, no se puede hablar de genocidio. Pero eso sería una posición. Sin embargo, lo que yo creo al respecto es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se cometa un genocidio? Un genocidio no sucede de la noche a la mañana. Un genocidio se fabrica, las condiciones para que sucedan se van dando en el tiempo. Y existen diversas formas de desarrollarse, por así decirlo, la eliminación de una parte de la población de forma selectiva. Por ejemplo, podemos pensar en el caso del Holodomor en la Ucrania de la época de Stalin. No hubo, por así decirlo, un asesinato sistemático de miles de personas, sino que se aisló a Ucrania, que para el momento era el gran granero de Europa. O sea, era la región que producía más trigo en la Unión Soviética, que tenía petróleo, que tenía básicamente los productos agrícolas que permitían producir alimentos. Bueno, resulta que Stalin, en represalias a los pequeños y medianos campesinos de Ucrania que no seguían las directrices del partido bolchevique, pues prácticamente va a aislar a Ucrania de las posibilidades digamos, producir y comerciar sus productos y de recibir alimentos. Bueno, y a lo largo de una serie de años la población ucraniana falleció, o buena parte de ella emigró, la hambruna fue atroz. Hoy en día se habla de eso como genocidio. Ahora, tenemos que esperar a que esto se consume hasta sus últimas consecuencias para comenzar a alertar, para hablar de cómo suceden los genocidios, de que puede haber un genocidio en marcha. Yo creo que aquí la utilidad práctica del término de genocidio es entender cómo suceden los genocidios y entender que en Venezuela están dándose una serie de elementos tristemente similares a los que, por ejemplo, sucedieron en la Ucrania de Stalin. Por supuesto, es un caso único. Cada caso histórico es un caso único, particular. Hay que entenderlo en sus particularidades. Exacto. Pero también uno puede ver las similitudes
con cosas que han sucedido en otras partes. Y precisamente eso es lo que nos permite la historia, aprender de similitudes de otros casos. Sí, con miras exacto. a tratar de prevenir tragedias como aquella. Así es. Sí, definitivamente yo tengo que agradecerte, Sí, Miguel, excelente en la artículo. reflexión y el escrito que tienes sobre el tema del mal, porque es algo que me ha venido a mí dando vueltas. Incluso escribí recientemente un artículo sobre lo que era bueno y lo que era malo, porque es que yo creo que a los venezolanos les cuesta encarar esta dicotomía, les cuesta asumirla, les gusta mucho más la evasión, son capaces de comprar lo malo por bueno, son víctimas de la neolengua, la amoralidad típica del venezolano, culturalmente hablando, se le hace difícil, y me parece muy bien que tú hayas planteado las cosas tal y como efectivamente son. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero que podamos seguir contando con tus colaboraciones cada cierto tiempo. Seguramente. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ahora vamos al corte de las 11:30. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. Rocío Finlay Ramírez Contreras, pareja sentimental del exministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres, fue liberada este miércoles. Armando Chacín aseguró que la ley de tierras es una de las principales causas de la caída de la producción agropecuaria en el país. En los anaqueles de mercados, carnicerías y supermercados a no poder conseguir los productos. Yo creo que lo más importante en este momento es que los productores agropecuarios somos incompetentes ante la realidad que nos impone la visión de socialismo del siglo XXI. Lo que el gobierno de alguna forma expropió a esta empresa que se llamaba Agroisleña, que ahora se llama Agropatria, básicamente es inexistente. Y hay sobre ella, o rondan sobre ellas grandes mafias, que inclusive aparecen los productos en mercados como el vecino país Colombia, en donde no sabemos cómo pasan la frontera porque está resguardado supuestamente por las Fuerzas Armadas Nacionales, y el productor agropecuario, lo mucho o lo poco que consigue, es básicamente revendido a precios más altos que los internacionales. España reactivará el canje de licencias de conducir venezolanas. En internacionales, Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales y el pago de $12 millones para el gobierno de Estados Unidos. Y en los deportes, los exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, son los principales investigados por fraude en el fútbol español. 11:34, continúen con Aquí se habla libertad. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, Víctor, y teníamos un invitado, pero creemos que no ha llegado porque es que está cerrada la avenida Bolívar completamente por una carrera de ciclistas, supuestamente que es hasta la 1 de la tarde, creo. Y entonces venía el doctor Armando Martini Pietri, que también es un gran articulista, y queríamos conversar con él sobre, bueno, continuar sobre estos temas. Y también hay un tema clave, Víctor, que no lo hemos tocado, bueno, no sé si el viernes lo tocaste, que la reunión del Foro de Sao Paulo se va a realizar aquí dentro de 2 semanas, del 25 al 28, y bueno, los venezolanos no podemos permitir que ese foro de la muerte, fora al foro, decían allá en Brasil. No, échame aquí, ¿no? Mientras tanto, porque precisamente quería conversar eso con él, pero échame tú el cuento. Hay una campaña que se está haciendo a nivel regional de redes en contra. Regionales, toda América Latina. América Latina, sí, pues precisamente alertando lo que significa el Foro de Sao Paulo. Y bueno, ¿quiénes son los miembros de ese foro, no? Todos los partidos comunistas. Los partidos comunistas del mundo, además un foro que se creó pues cuando empezó el socialismo del siglo XXI, porque los presidentes que asumieron en esa corriente pues tenían dinero en ese momento del boom de los commodities, y bueno, ese foro gozó de mucho dinero, de mucha plata para trasladarse y hacer sus foros en todas partes, y la idea, creo que aquí en Venezuela, es reactivarse porque se debilitaron a raíz pues de la caída de todos estos señores comunistas que están metidos en las corrupciones más grandes del mundo. Bueno, ahora vienen a Venezuela a ver cómo hacen para reactivarse. Ahora, ¿no? yo tengo, digamos, sentimientos encontrados, porque como liberal, yo te tengo que decir que los foros ocurran todos los que quieran. Se trata del debate de las ideas, que hagan lo que quieran, que se reúnan lo que quieran. O sea, por un lado, yo creo que se reúna el Foro de Sao Paulo es una oportunidad para hacer contraste. Efectivamente, se reúnen los partidos comunistas de toda América Latina. Los partidos comunistas de América Latina tienen que rendir cuentas sobre 3 cosas. En primer lugar, de la corrupción transnacional, cuyo barco emblema fue Odebrecht, porque esa fue una corrupción del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Eso es lo primero. La segunda, del inmenso fracaso de los partidos comunistas de América Latina, que cuando han llegado al gobierno no son capaces de cumplir con nada de lo que han prometido. No respetan los derechos humanos, no respetan la dignidad humana, cercenan cualquier tipo de libertad y además arruinan los estados, porque la tercera responsabilidad tiene que ver con el ejercicio brutal, irresponsable del populismo. Entonces yo creo que alrededor de eso precisamente es que tenemos nosotros que discutir con el foro. Sí, efectivamente ellos tienen que rendir cuenta de las tiranías que por cuenta de ellos y con el aplauso de ellos hay en América Latina, Cuba y Venezuela por lo menos. Y tienen que rendir cuentas de las formas y modos de proceder de las guerrillas y movimientos insurgentes que, embanderados de los partidos comunistas, secuestran, trafican con droga, etcétera. Yo creo que ese es el debate que hay que dar. Bienvenido Armando Martini Pietri, articulista del Nacional, de La Patilla, y queríamos consultor comercial y asesor en desechos sólidos. Armando, muy bienvenido, salió Armando. ayer una carta de los intelectuales venezolanos. A mí me da mucha risa. Intelectuales rechazaron campaña en contra de Juan Guaidó, pero además dicen que ellos van contra contra adversarios, rivales políticos, charlatanes y guerreros del teclado. ¿Eso no es una forma también totalitaria de asumir
digamos que la vida política, sucede que todos los que no estén de acuerdo con ese puñete de intelectuales son charlatanes y guerreros del teclado. Pensé que era una carta contra el Foro de Sao Paulo. No, porque es que el enemigo de ellos no es el Foro de Sao Paulo. El enemigo de ellos es la crítica y la libertad. Y por lo tanto, y en tanto que la crítica y la libertad, algunos la quieren ejercer, ellos se olvidan de que el Foro de Sao Paulo está allí y ellos pretenden, digamos, que todos los que no estén de acuerdo con ellos son adversarios, rivales políticos, charlatanes y guerreros del teclado. Bueno, a ti te da mucha risa. Bueno, primero, buenos días. A ti te da mucha risa, a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena de verdad esa carta. Yo lo que te quería decir es que, poniéndolo en términos sencillos, el Foro de Sao Paulo para mí es una agrupación de fracasados que después de haber intentado tomar el poder por la vía violenta y no haber tenido éxito, se reúnen y se disfrazan de demócratas para incursionar en el sistema e implosionarlo. Después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, se quedan sin sustento. De hecho, Cuba pasa por un periodo que se llama periodo especial. Aparece Chávez, ellos en 1990, algo así, si mal no recuerdo, se reúnen y forman ese Foro de Sao Paulo ahí. En 1990, Chávez viene al rescate de ese Foro de Sao Paulo con la chequera, y viene al rescate de ellos. 98 más bien, ¿no? Porque en el 90 todavía no había... Bueno, pero en el 90 estaba el Foro de Sao Paulo. En el 98 viene Chávez a rescatarlo con el dinero de todos los venezolanos, y su estrategia de meterse en la democracia e implosionarla tiene cierto éxito, porque logran tener 14 países, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil. Uh-huh. Y una vez que tienen todos esos países, con ese populismo exacerbado, llegan al poder, entonces aflora su verdadera esencia, la esencia vandálica, porque lo que hicieron fue arruinar todos esos países, depredaron el tesoro público, se lo robaron, y han puesto todo esto. El mejor ejemplo es Venezuela, un país rico, uh-huh, absolutamente rico, que lo destruyeron, acabaron con la propiedad privada, acabaron con la libertad, y hoy en día están venidos a menos, han perdido esos espacios, le quedan 4, creo que Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, y ahora tan venidos a menos están, que imagínense ustedes que el 25 al 28 los tenemos aquí en Venezuela, y el coordinador, el anfitrión es Nicolás Maduro, que tiene casi el 90% de la población en contra, y el anfitrión es nada más que Diosdado Cabello. Te podrás imaginar a lo menos que han ido ellos. Bueno, y la situación del país, ¿cómo está? Financiar esa cantidad de gente es de verdad una aberración, porque eso va en contra de cualquier posibilidad de que este país pudiera tener, ¿no? O sea, ese foro, exacto, la conchupancia. Para recibirlo en una Caracas llena de huecos, de basura, sin agua, con cortes de luz, con cortes de luz, gente comiendo con hambruna, falta de medicina, y gente comiendo de la basura. Ahora, tú sabes que ustedes dos estaban conversando sobre el Foro de Sao Paulo. Yo le decía a Rocío, mira, el debate de las ideas obliga a reconocer que ellos se pueden reunir. Pero claro, obvio, por supuesto. Pero mira qué interesante. Ellos se reúnen la última vez en Cuba, que es el otro reducto que les queda. Y sucede que ellos van contra el imperio, que es el gran enemigo, tú sabes, el eufemismo, el enemigo, y van contra las sanciones. Y tú revisas las redes sociales y la prensa recientemente, y hay un grupo de supuestos opositores venezolanos, Francisco Rodríguez, de Torino Capital, y otros, por ejemplo, que también ellos van contra las sanciones. Y entonces tú preguntas, ok, hay una especie de alineación del socialismo del siglo XXI que va desde lo más explícito, que tiene que ver con los partidos comunistas
afiliados al Foro de Sao Paulo, pero que no se queda allí. Hay un terreno difuso de cooperadores y colaboradores de ese discurso que hablan igual en contra del imperio y sus sanciones. Bueno, si tú te pones a revisar todas las reuniones del Foro de Sao Paulo, lo único que hablan es del imperialismo, el mismo idioma que se quedó en los años 60, del imperialismo. Ellos no son culpables de nada del desastre que ellos mismos hacen. Ahí tienen que buscar un culpable. ¿Cuál es? El imperialismo. Eso es todo. Por eso es que ellos, y tienen sus cómplices, como todo. A ver, me llama la atención, porque en este momento, hoy, las redes sociales venezolanas están conmovidas por una incursión de gente diciendo no, hay que eliminar las sanciones han hecho daño, y bueno, ese es el discurso del Foro de Sao Paulo. Bueno, porque justamente buscando un culpable, y sí hay, tú sabemos todos, que hay gente interesada en que levanten las sanciones. Por cierto, uno de los debates más interesantes entre Hausmann y Francisco Rodríguez, ¿no? Es levantar las sanciones. Sí, no, Francisco Rodríguez dice que las sanciones son causas de la pobreza y de todas lo que estamos viviendo, pues las estrecheces que estamos teniendo en este momento, y Ricardo Hausmann le dice, pues no. Esta situación de Venezuela está desde mucho antes de las sanciones y el pueblo está sufriendo esa crisis y esa emergencia humanitaria muchísimo antes de las sanciones. Eso también lo ratifica el informe Bachelet. El informe Bachelet dice eso, que las sanciones, que el destrozar a este país, el destrozo de este país, la ruina de este país, viene mucho antes de las sanciones. Bueno, por poner un ejemplo. Pero es que es lógico. Además, las sanciones Esto empezó hace 20 años, este declive de los ciudadanos. Por ejemplo, el saqueo de Derwick, que hace un saqueo de 20.000, 30.000 millones de dólares asociado a plantas eléctricas chatarra traídas de países africanos en guerra, es previo a las sanciones. Y no tenemos sistema eléctrico ni interconectado de calidad, porque en lugar de resolver este problema, aún habiendo dinero, pues se dedicaron a saquear el país. Eso no tiene nada que ver con las sanciones. Armando, y tú sabes que esta emergencia humanitaria es producto de las expropiaciones, las estatizaciones, el robo prácticamente a las empresas, que dejó las tierras de Venezuela sin siembra y sin nada. Entonces todo eso ha sido, ¿cómo que le dicen? Esas aguas trajeron estos lodos. O sea que esto es parte de la política sistemática de destrucción y las expropiaciones indiscriminadas, no pagadas, la violación a la libertad privada, a la propiedad privada, a los derechos de propiedad con las expropiaciones. Entonces, eso acabó pues con la posibilidad de producir, pues, y eso viene desde mucho antes, 17 años, 20 años cuando empezó ese proceso, y que continúa. Sí, porque es que el socialismo es devastación, definitivamente. Devastación. Pero vamos al corte un momento y ya regresamos. Pero lo que tú decías del contrato. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad y nuestro invitado Armando Martini Pietri hablando de este foro de Sao Paulo que se va a realizar aquí en Venezuela. Y bueno, Víctor, una cosa es el contraste, que estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que la batalla de las ideas se gana con ideas. Lo que pasa es que esta gente tiene tantos recursos que apabulla cualquier contraste que se pueda hacer. Y por eso hablábamos al principio, antes de que usted llegara, don Armando, que bueno, varias organizaciones de América Latina están alertando, pues, porque hay una alerta, porque mucha gente de verdad no sabe en qué consiste el Foro de Sao Paulo y el daño que le ha hecho a la región, ¿no? Están haciendo una campaña, bueno, de alerta en contra y de las cosas que ha hecho la gente ligada a este foro, ¿no? Yo creo que la gente, los que defendemos la libertad de expresión, los que defendemos la propiedad privada, lo que defendemos la libertad de comercio, debemos también unirnos y hacerle contrapartida a esta cosa tan maligna que se llama el Foro de Sao Paulo. Yo escribí un artículo ahí, los charlatanes y tal del Foro de Sao Paulo. Para mí estos son simplemente unos populistas manipuladores embusteros que se hicieron del poder para robarse los dineros del pueblo. Y qué mejor ejemplo, Lula está preso por corrupción en Brasil, Dilma está olvidada, del Ecuador lo están buscando a Correa, o sea, los Kirchner, cosa peor que le ha pasado a Argentina son los Kirchner. Y bueno, y entonces yo creo que debemos unirnos y fundar una contraparte para pelearles a ellos también en las ideas y tal. Bueno, Rocío, por cierto, en Chile se intentó o se hizo... Se intentó hace como 3 meses la idea de hacer un contrapeso del foro con varios presidentes. Es que nosotros los liberales tenemos la libertad de expresarnos en diferentes ámbitos y de decir las cosas, pero estos tienen una línea directa, los del Foro de Sao Paulo, que están todos unidos con una sola idea, ¿no? La destrucción. Bueno, es el marxismo-leninismo. Exactamente. Entonces, bueno, no sé qué conclusiones se llegaron allí, Víctor, porque no estuve presente, pero a lo mejor eso empieza a tomar fuerza porque había organizaciones de la sociedad civil, expresidentes, presidentes, gente de todo tipo para apoyar una contrapeso del Foro de Sao Paulo, creo que se llama el Foro de la Democracia o algo así. Se ha intentado varias veces, Víctor, pero el tema de... Yo creo que hay que retomarlo, yo creo que hay que insistir en eso, porque esa es la única manera que... Bueno, yo creo que en el camino también se ha perdido el complejo. En América Latina, la verdad, que América Latina es un continente castigado por décadas de educación izquierdista. Exactamente. En donde la educación privada y pública es fomentadora del socialismo silvestre, en donde el mérito se desechó, incluso cuando se dejó de dar la medalla al mérito, porque las otras mamás decían, ¿y por qué a mi hijo no? O sea, ese tipo de cosas, en donde el yo, o sea, la persona y la dignidad de la persona y los proyectos personales se sumergieron en grupos, en equipos y en colectivos. Eso es el colectivismo. Entonces, bueno, en los últimos tiempos, el efecto de demostración del socialismo en acción, la tragedia de los Kirchner, la tragedia de Rafael Correa en Ecuador, la tragedia de, por supuesto, del allendismo y del socialismo en Chile, por supuesto, la tragedia de 50 y más años en Cuba, la tragedia de la devastación venezolana, hace que la gente diga, bueno, este socialismo no cumple lo que promete, es un fraude, que es lo otro. Bueno, y lo otro es libertad, mercado, derecho de propiedad, competencia de trabajo, esfuerzo, meritocracia, esfuerzo. Y es por eso esta campaña que se está llevando a cabo en América Latina es precisamente de contraste. Pues el Foro de Sao Paulo es desempleo, la libertad es generación de riqueza, generación de empleo, bienestar, trabajo. O sea, la idea es contrastar las cosas que hacen ellos y los países que los apoyan y lo que queremos. Pero fíjate una cosa,
hablan contra el imperialismo, dicen barbaridades, pero les encanta todo, y a Disney World, y a Mickey Mouse, y come hamburguesas sabrosos, eso sí les gusta. De la burguesía, el vino y sus mujeres, decía Lenin, ¿no? Lo mejor de lo mejor, siempre. Sí, entonces bueno, hay que, no sé si los países van a organizar alguna manifestación frente a las embajadas de Venezuela, no lo sé, pero yo pienso que no sé, y bueno, y aquí no sé si vamos a hacer alguna acción. Yo creo que aquí habría que seguir haciendo es apelando a la realidad, contrastando y denunciando, debatiendo, porque ellos pueden llenarse de música de trova, pueden traerse, digamos, a todas las expresiones culturales de América Latina y culturalistas, pero ellos tienen el peso de una gestión que allana la libertad, violenta la dignidad, asedia la esperanza, elimina el futuro y te convierte en siervo. O sea, la gente de las experiencias de los socialismos en el gobierno del Foro de Sao Paulo, lo único que han querido hacer es irse. 5 millones de venezolanos no pueden estar equivocados. Antes se podía hacer todo eso, Víctor. Cantar, bailar, manipular y engañar. Ya con la tecnología no se puede. Y bailando y disfrutando no se come, no se va al mercado. Y ellos son los verdaderos culpables de que al menos Venezuela esté llena de hambre. Y eso hay que destacarlo. Ellos no tienen propuestas, salvo el imperialismo y todas las cosas que dicen, pero no dicen más que eso. Tienen puro cliché y etiqueta. Más nada. Y bueno, y se nota que todo lo que hacen estos países es fracasar, porque no hay otra forma de caracterizarlos, ¿no? Sino el fracaso es su bandera, porque en esos países donde funciona este socialismo, bueno, pobreza, deterioro, sumisión, ¿no? El fracaso y el asalto a los tesoros públicos, porque eso les encanta todo. Al dinero de los contribuyentes. A los dineros de los contribuyentes les encanta cogérselo todo. Así es. Y, por supuesto, el asedio a las instituciones. Totalmente. Porque ellos viven bien, como tú lo planteas, precisamente porque acaban con el Estado de Derecho, acaban con la rendición de cuentas, acaban con la división de poderes, acaban con los check and balances, o sea, acaban con la responsabilidad. Con las libertades que son las instituciones más importantes. Porque parte de la reconstrucción de un país después del socialismo es evitar todo eso. Es evitar el secretismo, evitar las decisiones tumultuarias, evitar la conchupancia, o sea, evitar la excepción a la regla por sentido de urgencia. Bueno, y lamentablemente de eso también estamos llenos. Mira, yo quiero cerrar simplemente saludando a todos nuestros partícipes en el chat. La de comunidad RCR, de Aquí se habla libertad en rcr.tv. Está Hugo Duarte, María Macei, Alexis Alvarado, está Palchinsky, que siempre nos manda muchos saludos, Brujo Lelúa, María Macei, Emiliano Rojas, y las invitaciones que propone Emiliano Rojas. En fin, a todos ustedes muchísimas gracias por permanecer con nosotros, estar con nosotros cada vez que aquí nos encontramos. Y bueno, esto es todo, porque esto se acabó. Ya se acabó. Muchísimas gracias, Armando Martini Pietri, por habernos acompañado hoy en cabina para hablar sobre el Foro de Sao Paulo. Y bueno, gracias también a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a Ian Martínez, que estuvo con nosotros hoy en los controles, y bueno, por supuesto, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Está muy contento de haberlos acompañado. Muchísimas gracias. Hasta el próximo. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.